Muy bien, hermanos de la Iglesia Cristo Rey y demás hermanos que puedan escuchar este devocional. Hoy, 22 de enero del año 2026, tenemos un tiempo de reflexión en las Escrituras y oración juntos. Permítanme empezar a modo de introducción de esta reflexión con una frase mencionada por un teólogo escocés, John Murray, altamente recomendado, valga la recomendación y la aclaración. Este teólogo nace en Escocia por allá en 1898 y muere en 1975, el siglo pasado. Y permítanme, a modo de poner un poco más de impacto, quizás, a lo que él dijo en muchos de sus escritos, pero en particular uno, en la época en que esta persona vivió, las cosas estaban complejas, estaban difíciles, se luchaba, especialmente en los Estados Unidos, en Princeton, por la sana doctrina. Se había introducido a las iglesias dentro de muchas cosas, falsas enseñanzas acerca de las escrituras, por ponerles un ejemplo, acerca de la revelación especial de Dios, acerca incluso de algunos libros. Y era menester en esta época que algunos hermanos fieles a la palabra levantaran su voz, eh, no solo trajeran calma a la iglesia en su momento, en su época y en su tiempo, sino pudieran recordar algo que hoy también quiero recordar. Y ya me van a entender por qué. Pero bueno, no he dicho la frase. John Murray dijo lo siguiente, estando en esa época. Él dijo, o él escribió más bien, en estos días de conmoción y agitación, es un consuelo indescriptible saber que todos los eventos, grandes y pequeños, quedan abarcados por la providencia soberana de Dios. Sigue diciendo él, Dios no ha renunciado a las riendas del gobierno. Claro que no. Es más, toda la historia está bajo el gobierno de Dios y se mueve hacia donde Él quiere. Y interesante, permítanme leerla nuevamente sin pausas. Dice John Murray, en estos días de conmoción y agitación es un consuelo indescriptible saber que todos los eventos, grandes y pequeños, quedan abarcados por la providencia soberana de Dios. Dios no ha renunciado a las riendas del gobierno. Es más, toda la historia está bajo el gobierno de Dios y se mueve hacia donde Él quiere. Bueno, eh, años antes de que Murray escribiera esto, unos hermanos se reunieron para redactar nuestra confesión y han redactado dentro de todos los capítulos un capítulo muy pertinente para repasar en esta noche, no solo a la luz de la confesión, sino particularmente a la luz de un texto bíblico. Pero permítanme entonces leer brevemente lo que quiero compartir acerca del capítulo 3 de la Confesión de Fe de Westminster. Y este capítulo recibe como título El plan de Dios. Bueno, algunas traducciones ponen el decreto de Dios, haciendo alusión a lo mismo. Otras, quizás más antiguas, en las minutas que hace poco se publicaron en español, está como los decretos, pero básicamente de manera indistinta podemos decir que este capítulo 3 trata de lo que en las escrituras se nos revela como lo que Dios planea. Y bueno, si bien es un capítulo no tan largo, pero es mi intención únicamente reflexionar en la primera parte del capítulo y definitivamente ir corriendo a las escrituras para ser animados, exhortados, desafiados a descansar, como lo decía Murray, que en estos tiempos de agitación, porque creo que en un sentido, quizás con otros desafíos a los que
que estos hermanos del pasado se enfrentaron, pues hoy día nosotros también pudiéramos decir, hay desafíos, habrán desafíos, o cambiemos quizás la palabra desafío por dificultades, conmoción, como lo decía él. Sin embargo, qué pertinente es recordar lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que Dios hace y permite, y como decía esta persona en el pasado, cómo la Biblia nos enseña que Dios tiene las riendas de todo. Y es más, la historia misma se dirige hacia donde Dios quiere. Permítanme leer. Dice este párrafo 1 del capítulo 3 de la confesión. Dios, desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Sin embargo, lo hizo de tal manera que no es el autor del pecado, ni hace violencia a la voluntad de las criaturas, ni quita la libertad o la contingencia de las causas, sino más bien las establece. Vamos a tratar de entender un poco esto a la luz de algunos pasajes bíblicos, pero particularmente un pasaje de estudio, ya que estamos estudiando con nuestro pastor y qué beneficio es lo que él está enseñando del profeta Isaías, porque ahorita cuando leamos un texto en Isaías, ustedes inmediatamente van a relacionar uno de los cuatro reyes que él nos está enseñando, básicamente. Pero dicho lo anterior, hermanos, ahora sí permítanme ir a las escrituras, al libro más importante obviamente, a años luz de distancia de lo que dijo John Murray o de los hermanos que en 1648 escribieron esta confesión. Es la palabra de Dios. Y en esta quisiera meditar, en esta tarde con ustedes, a la luz de esto, del plan de Dios. Isaías capítulo 14, versículos 24 al 27. Dice la palabra del Señor en Isaías, capítulo 14, versículo 24 al 27, lo siguiente. El Señor de los ejércitos ha jurado, ciertamente, tal como lo había pensado, así ha sucedido. Tal como lo había planeado, así se cumplirá. Hermanos, antes de leer los demás, suelo decir que hay versos en las escrituras tan claros y bueno, un principio de la misma interpretación bíblica es que ella se interpreta a sí misma, pero hay pasajes muy claros que digo de una manera didáctica. Si aquel que lee, si quizás quisiera tratar de interpretarlo, pues de pronto la embarra, porque el versículo está muy claro. Esos versículos tan claros es como el que acabamos de leer. Porque miren, hermanos, dice, el Señor de los ejércitos ha jurado, ciertamente, tal como lo había pensado, así ha sucedido. Qué gran consuelo tiene la iglesia de Cristo el saber que cada aspecto de nuestra vida está cubierto por la voluntad de Dios. Y cuando digo cubierto, me refiero de una manera un poco más amplia dentro de su plan, a que está gobernado por él mismo. Hay dificultades, sí. Bueno, en el marco de lo que está sucediendo aquí en Isaías, el profeta profetiza algo sobre Asiria. Y bueno, no con el ánimo de adelantarme, sin embargo, ya en su momento, seguramente lo vamos a ver con nuestro pastor, pero había un rey asirio tremendo, muy malo con el pueblo de Israel. Su nombre era Sennacherib. De ese rey, en la época de Isaías, se habla, no solo en Isaías, Isaías va a hablar de ese rey dentro de su libro, pero también de este rey da testimonio, el libro de Crónicas especialmente. Era un rey tremendo, un rey que decía cosas tan fuertes al pueblo de Dios en su momento, como que ellos deberían y él vería que se comieran su propio estiércol de ese calibre. Mandaba a sus súbditos, los encerraban, no les permitía el paso de alimentos. Sin embargo, cuando aparece acá el profeta
dando esta profecía de algo que iba a acontecer y que él mismo va a dar testimonio más adelante. Pues qué gran consuelo el saber que este mismo rey, que sin ánimo de adelantarles más, va a tener una muerte trágica, pues estaba también dentro del gobierno absoluto de Dios. Dice la segunda parte del versículo 24: ciertamente, tal como Dios, claramente viene hablando de Dios, ciertamente, tal como Dios lo había pensado, así ha sucedido. Tal como Dios lo había planeado, así se cumplirá. Y permítanme saltar al versículo 27 de ese mismo capítulo. En el versículo 27, el profeta Isaías ahora dice lo siguiente. Él dice, si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, y miren la pregunta que hace, ¿quién puede frustrarlo? Y claramente es una pregunta retórica, es decir, sabemos una respuesta a esta pregunta que de manera inmediata, como creyentes, pudiéramos decir, nadie, absolutamente nadie puede impedir lo que Dios ya ha determinado. Pero sigamos leyendo ese versículo porque aún continúa. Dice el versículo 27 en su segunda parte, y en cuanto a su mano extendida, otra pregunta, ¿quién podrá apartarla? Y de nuevo, la respuesta puntual es nadie. Volviendo un poco, hermanos, y bueno, algo que trae las escrituras es obviamente eh, por la guía del Espíritu pedir que las podamos aplicar porque son muy relevantes. Es más, el capítulo 1 de nuestra confesión, haciendo referencia a este mismo libro que estamos meditando en esta noche, habla que la Biblia es todo suficiente para nosotros y qué pertinente, quizás, un año en el que nos encontramos, en el que el Señor nos ha permitido encontrarnos, eh, un sitio donde el Señor nos ha permitido vivir, nacer acá, un país, no escapa a lo que Dios permite hacer y el cuidado especialmente, como lo veremos más adelante, que tiene de su iglesia. Qué frustrante quizás, hermanos, si una, o más bien, si de una manera eh, particular nos dejáramos guiar por los titulares quizás de las noticias, eh, cosas complejas, eh, la geopolítica, nuestros vecinos, lo que responde nuestro país en relación a aranceles y todas esas cosas, decimos, wow, creo que John Murray no estaba tan lejos, quizás de lo que estábamos viviendo en esta época, de pronto de otra manera, pero creo que esa frase es muy pertinente para nosotros hoy, ¿no? En estos días de conmoción, agitación, es un consuelo indescriptible saber que todos los eventos grandes y pequeños quedan abarcados por la providencia de Dios. ¿Y a qué se refiere grandes o pequeños? Bueno, grandes, permítanme hablarles un poco de algunos números, únicamente solo para que proyectemos en nuestra finitud lo grande que es el universo, lo grande que es el universo. Bueno, desde la astronomía es una de las disciplinas o de las ramas de la física. La astronomía se encarga de estudiar, bueno, los cuerpos celestes, los planetas, lo que podemos ver desde acá, que describe la bóveda celeste de esa que hablaba Job incluso, pues es muy grande, son distancias muy grandes. Eh, 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 Miren este dato. La luz que llega de nuestro sol y que llega a la Tierra tarda 8 minutos desde que sale de allá hasta que llega allá. Y miren este pequeño número. Un 3 con 8 ceros a la derecha es exactamente la velocidad a la que viaja esa luz. O sea que hay una distancia muy grande. Y esto no es una clase de física, mis hermanos, es únicamente como para poner de una manera muy didáctica lo grande que es el universo. ¿Y por qué les menciono esto? Porque Dios controla absolutamente todo.
desde este vasto universo donde, como les acabo de decir, la luz tarda en llegar 8 minutos desde el sol hasta la Tierra, hasta lo más pequeño que podemos nosotros observar. Claramente, el evangelista Mateo, lo relacionaba yo en otra oportunidad, habla o escribe el evangelista quizás de un suceso en el que nuestro Señor Jesucristo, bueno, no sé, no lo dice la Biblia y debemos ir con cuidado, pero solo para ilustrar, quizás Él va caminando, ve unos pajarillos pequeños, quizás de los millones y millones, y de pronto dice lo que está en Mateo. Bueno, discípulos, miren a los pájaros que no siembran ni hilan, y ni uno de ellos se queda sin la comida que el Señor da. Es más, estoy parafraseando, claro, el mismo evangelista Mateo dice que ni uno de esos millones de pajarillos pequeños, ahora estoy un poquito con lo pequeño, se cae a tierra sin que Dios lo permita. Qué gran consuelo. Volviendo a la confesión, este capítulo 3 de nuestra confesión nos enseña cómo, o aprendemos más bien, cómo lo que Dios ordena, hermanos, lo que Dios dice que debe hacerse, como lo dice Isaías, pues todo va a suceder en el tiempo que Él lo diga, porque Él creó el tiempo, básicamente. Es más, este capítulo, y bueno, no leí todo el capítulo, pero este pequeño párrafo que leímos de la confesión, también nos enseña que ese plan de Dios nos muestra cómo todas las cosas existen precisamente porque Él, con su voluntad buena, perfecta, agradable, lo ha determinado. El mismo apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 11, un texto conocido también, refuerza esta idea y dice Pablo allí desde la prisión que todas las cosas suceden según el designio de su voluntad. Qué reconfortante es esto. También nos enseña, hermanos, que absolutamente nadie ejerce influencia sobre Dios. Dios decide todas las cosas, Él libremente, absolutamente todas las cosas. El plan de Dios es un plan inalterable. No se altera, hermanos, por, eh, perdónenme ser bueno, un poco tan visual en lo que les digo, por el estado del clima, no cambia el plan de Dios o porque en este momento, bueno, no sé, creo que eso pasó esta semana, se haya llevado un foro en una ciudad europea donde decían algunos titulares, los hombres más poderosos del mundo están allí reunidos. Bueno, pero ellos están por debajo de Dios y ellos quizás no lo perciben de esa manera. Imagínense ustedes lo que el profeta Jeremías dijo de Ciro, lo que el mismo Daniel en su capítulo 1 dijo de Nabucodonosor, cómo estas personas sabían definitivamente que eran, no lo sabían, pero el profeta sí lo sabía, que estas personas eran siervos de Dios. Pues ese es nuestro Dios. Y definitivamente cuando recordamos lo que eh, nos enseñan las escrituras acerca de ese plan de Dios, no nos queda más, hermanos, sino descansar en este plan perfecto, recordando precisamente eso, que lo que Dios permite para su iglesia es lo mejor que nos puede suceder. Ya para culminar, quiero hacer una corta transición sin antes explicar claramente que la soberanía de Dios es eso. Dios hace lo que Él desea, nada frustra sus planes. Pero eso no anula la responsabilidad nuestra de orar. Por eso digo que esto es una breve transición de poder pedir a ese Dios que todo lo permite, que todo lo gobierna, bueno, que ayude a su iglesia. Seguramente nuestro pastor nos contará muchas de esas anécdotas aprendidas durante esta asamblea, pero hubo una que me llamó no solo la atención, sino
me hacía recordar que nosotros, en un sentido amplio, podemos decir que estamos bien. Hay unas regiones del país donde el tema está muy difícil, especialmente por los lados de la frontera, decía uno de nuestros hermanos allí. Ah, bueno, un hermano por el que hemos orado también en Maicao, que las cosas no están fáciles para la iglesia, para los hermanos, para la ciudad. Sin embargo, este mismo hermano con mucho ánimo decía, bueno, descansamos en que Dios lo gobierna absolutamente todo. Y tal como empecé, permítanme terminar, hermanos, y con esto cerramos lo que escribió John Murray, muy pertinente para nosotros y para este tiempo de oración que vendrá a continuación. En estos días de conmoción y agitación, es un consuelo indescriptible saber que todos los eventos, grandes y pequeños, quedan abarcados por la providencia soberana de Dios. Él no ha renunciado a las riendas del gobierno. Toda la historia, aquí le agrego yo algo con respecto de John Murray, pasada, presente y futura, está bajo el gobierno de Dios. Y se mueve, toda la historia, se mueve hacia donde Dios quiere. Esa es la soberanía del Señor. Hasta aquí el devocional en esta tarde.